Esta clase tiene perfecta coherencia con lo que fue la clase anterior, porque nosotros partimos con la historia del arte del Renacimiento y tenía un propósito, porque queríamos mostrar cuál había sido ese quiebre, cuál había sido ese clivaje entre una sociedad dominada completamente por el pensamiento religioso del medioevo y cómo eso finalmente es capaz, un grupo de intelectuales, de artistas, es capaz de romper con ese pensamiento único de la Iglesia, de rebelarse no tanto contra la jerarquía de la Iglesia todavía, pero sí había una rebelión directa contra ese pensamiento dogmático y empezaron a cambiar ese pensamiento dogmático y variándolo hacia un pensamiento científico, más de libertad de pensamiento, que finalmente devino en lo que ya vimos en la segunda clase, con todos estos pensadores ingleses y franceses que estaban ya completamente en otra posición, en una posición más bien de pensar una república, de pensar esta idea basada en el autogobierno, ¿cierto? Que el pueblo se autogobierna, y con toda la rebelión que hubo en Europa contra el viejo orden monárquico, ¿cierto? En eso quedamos en la clase pasada. ¿Cuántos de aquí estuvieron en la clase pasada? Es una buena pregunta. Que levanten la mano. Ya, ustedes estuvieron en pensar, ya, estuvieron los autores franceses, perfecto. ¿Y cuántos estuvieron en la primera clase de pensamiento de autores ingleses? ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, pocas. Bueno, yo ahora lo que queremos hacer es cómo esto tuvo influencia en Chile, directamente en la independencia y lo que vino después de la construcción del Estado. Cómo esto derivó finalmente en lo que tenemos hoy día y cómo fue ese liberalismo del siglo XIX. Entonces, como el liberalismo del siglo XIX es harta materia, es mucha historia, una historia de la cual yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos, que se conoce poco porque muchos de estos personajes que vamos a ver aquí son personajes que fueron más bien derrotados, no fueron los que ganaron, no fueron los que escribieron la historia, fue al revés. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros como Partido Liberal es revivir esta historia en el imaginario colectivo. Entonces yo dividí la clase en dos, porque es demasiado largo hacer un siglo entero en 45 minutos. Entonces dividí una primera parte, vamos a llegar hasta Francisco Bilbao, es decir, 1860. Y después de eso, en la siguiente clase, vamos a llegar hasta la Guerra Civil de Balmaceda, del 60 hasta finales del siglo XIX. Bien, echemos un vistazo a esta foto. No sé si, no, apagar la luz de una malita. Esta foto, Cerro Santa Lucía, en el centro de la foto, Balmaceda, y al lado está la presidencia Santa María. Entonces, entendamos primero cómo fueron estos liberales del siglo XIX, cómo fueron capaces de abrazar la libertad, pero también, y de manera innegable, abrazaron la igualdad y la reivindicaron permanentemente. No como algunos liberales de hoy día que les tienen miedo a reivindicar esa igualdad. Aquí, por lo menos los que están en la foto, y los que vamos a ver, fueron liberales que se la jugaron porque la política no fuera solamente una cuestión oligárquica o aristocrática. Veamos una pequeña cronología, probablemente no, en el colegio nos pasan siglo XIX cuando somos muy chicos, entonces no hay mucho contexto, pero una cuestión contextual. 1823 se aprueba la Constitución moralista, 1826 la Constitución federalista, 1828 se promulga la Constitución liberal, 1830 los pelucones y el mundo conservador derrotan a los liberales, 1842 se funda la Sociedad Literaria, que la funda Lastana. En el 49 se crea el Club de la Reforma para oponerse a los conservadores. En el 50 se crea la Sociedad Liberal famosa, esta sí que la enseñan en el colegio. Y en el 51 hay una revuelta contra el gobierno de Montt, contra la designación de su candidato. Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy día. Esta otra es para la siguiente clase, hasta la Guerra Civil, lo que les decía. Echemos un vistazo acá, este partido de este cuadro. Este cuadro es la bandera de la patria vieja. Y miren lo que dice arriba: después de las tinieblas vendrá la luz. Súper potente, porque en el fondo lo que estaba mostrando aquí es que los primeros luchadores por la independencia en Chile, la mayoría de ellos estaban influidos por un pensamiento europeo en búsqueda de un autogobierno y en contra del viejo orden europeo, que era básicamente el orden monárquico. Entonces, cuando ellos dicen después de las tinieblas vendrá la luz, las tinieblas era el gobierno monárquico, un gobierno donde concentraba el poder. Entonces, es lógico que los liberales, como vimos en la clase pasada, los liberales siempre tuvieron una sospecha con respecto a la concentración del poder. Por eso que hay algunos liberales de hoy día, que pensaban hacia arriba, pero hay algunos liberales de hoy día que hablan en contra del Estado como puedan.
Cada vez que pueden hablar en contra del Estado lo hacen. Pero ese temor contra el Estado, que obviamente hoy día es una exageración completa, tiene que ver con estos orígenes, con la concentración total del poder, con la concentración de un gobierno monárquico. Bueno, después acá no se alcanza a leer bien, pero aquí lo que dice es por los consejos o por la espada. Es como el inicio de esto con la razón a la fuerza. Interesante porque por lo demás parece en el primero. Muy interesante cómo esos liberales originalmente intentaron reivindicar la razón, el autogobierno, pero también al mundo mapuche. Veamos esta foto. José Gil de Castro, 1820, hizo esta altura de Ramón Freire. Ramón Freire probablemente es la figura que fue derrotada por la historia y, sin embargo, quien ganó fue Diego Portales. Y también O'Higgins. Yo creo que verdaderamente Ramón Freire, que fue general democrático, es quien debió haber reemplazado la figura de O'Higgins. Pero por alguna razón en la historia, probablemente porque ganaron los conservadores, todo el mundo le prende vela a O'Higgins y no a Ramón Freire, que se conoce poco. Entonces echemos un vistazo a algunas cosas de Ramón Freire. Yo diría el primer liberal que se la jugó por el todo en la construcción de la República Libre. Obviamente hay una serie, incluido O'Higgins, una serie de padres de la patria que sí estaban educados en las ideas liberales del mundo. Por supuesto que sí. Sabemos que O'Higgins se educó básicamente con las ideas de Francisco de Miranda en Europa y Inglaterra. Sabemos que lo mismo pasó en Carrera, lo mismo pasó en América Latina. Simón Bolívar también tuvo profesores liberales que estaban influidos por Europa. Pero, sin embargo, algo pasó en alguna generación liberal que no terminó en un gobierno verdaderamente liberal. Y eso le pasó a O'Higgins. O'Higgins terminó en una tiranía y no en un gobierno de la libertad. Pero echamos un vistazo a Freire. Primero que nada, él se la jugó como general, se la jugó en la patria vieja, se fue exiliado a Argentina, después fue a tomar Talca en el retorno. Y finalmente combatió de la mano con O'Higgins en la batalla de Maipú. Y cuando el gobierno de O'Higgins lo nomina como intendente en Concepción, él participa de lo que había en Chile una vieja tradición de cabildos, ¿no? De asambleas regionales. Se conoce muy poco, pero en Chile había una cierta tradición y ahí Gabriel Salazar ha hecho un ejercicio de buscar, y él dice ahí había en Chile cerca de 45 cabildos organizados a lo largo de Chile. Bueno, y en Concepción había uno, y en esa asamblea resulta que nomina a Freire, lo nomina a O'Higgins como su intendente. Pero O'Higgins empezó a devenir poco a poco una tiranía. Empezó a devenir en un gobierno que quería concentrar el poder en Santiago. Si bien él tenía una disputa muy grande con la élite santiaguina, O'Higgins, y tenía una especie de odio a la aristocracia, probablemente por su origen de hijo no reconocido, y tenía ahí un conflicto con esta aristocracia más oficial, ¿no? Él tenía un odio por eso. Sin embargo, empezó a concentrar el poder en Santiago y empezó a quitarle el poder a las provincias y a sus cabildos. Y lo que pasó es que, por una parte, desde la Constitución Ramón Freire, pero también desde Coquimbo, se organiza un ejército para decir tenemos que hacer aplicar a O'Higgins. Porque O'Higgins se está transformando en un tirano, todo lo que no queríamos de la colonia, él está empezando a concentrar ese poder. Y lo que pasó es que Freire renuncia a ser intendente, renuncia a la asamblea y dice yo no soy más intendente de un gobierno que me nominó, pero que se transformó en otra cosa. Y tiene el mandato de este cabildo de ir hacia Santiago. Y va hacia Santiago con un ejército. Lo mismo pasa en Concepción, en Coquimbo, un ejército hacia Santiago. Esto fue en 1823. O'Higgins ya arrinconaba a Santiago con un ejército del norte y otro desde el sur. Finalmente lo que hace es abdicar y renuncia. De hecho hay una imagen muy bonita hasta acá, de Leonardo Caro, donde aparece O'Higgins abdicando finalmente el poder y diciendo yo renuncio, y ahí es donde se va exiliado a Perú, ¿cierto? Muere finalmente en Perú, se conoce poco esa historia, pero muere allá un poco desolado. Muere O'Higgins, se va O'Higgins exiliado y toma el poder. Entonces estos dos frentes, del norte y sur, que venían hacia Santiago y hacen un gobierno distinto. De ahí eligen a Ramón Freire como su director supremo. O sea, después de O'Higgins vino Freire. Obviamente había originalmente una formación todavía marginal, pero de dos
pipiolos, que venían inspirados en la idea de la Revolución Francesa, básicamente, muy federalistas, que querían en el fondo descentralizar el país desde el inicio. No esperaban que construir un Estado y después lo descentralicemos. Ellos desde el inicio dijeron hay que federalizar. Y por otro lado, había un grupo distinto, que era el grupo de los pelucones, que era un grupo que, si bien habían estado a favor de la independencia, la mayoría de ellos tenía un vínculo muy directo con la Iglesia. La mayoría eran muy confesionales, muy católicos. Imaginaban un Estado independiente de España, pero no independiente de la Iglesia. Esa era la gran diferencia con los que sí imaginaban un Estado laico, separado entre ambos poderes. Una cosa es la Iglesia y otra cosa es el gobierno. Y obviamente los pelucones, donde estaban grupos más conservadores y se les llamaban pelucones porque usaban pelucas, en el fondo era una especie como de imitación de la colonia, ¿no? De la aristocracia española. Y por otro lado, pipiolo le decían pipiolo porque era un insulto que hacían los conservadores a los liberales. Le decían pipiolo porque eran como inmaduros, como los pollos, y hacían pío pío, entonces eran buenos para gritar, eran gritones, eran agitados, entonces le empezaron a llamar pipiolo. Bueno, había estos dos grupos naciendo, ¿no es cierto? Uno federalista, en favor de un gobierno democrático, en favor de un gobierno descentralizado, federalista, y un gobierno que en el fondo tuviera una constitución que respetara la libertad individual. Y por otro lado, y muy laico, muchos de ellos podían ser católicos, pero en el fondo eran laicos. Una cosa es la política, otra cosa es la religión. Y fue muy distinto al grupo de los pelucones. Déjenme mostrar una cita porque uno se preguntaría por qué razón había tanta influencia, por lo menos en el grupo de los pipiolos, tanta influencia francesa. Gran parte del siglo XIX en Chile hubo una especie de imitación de la democracia chilena hacia Francia. Todos querían estudiar allá, todos querían y leían esos autores, ¿no es cierto? Simon Collier, un autor, dice que en la década de 1820 se podía apreciar un predominio de las ideas de pensadores como Montesquieu, Bentham, Rousseau, Constant y Montaigne. Durante la década de 1820 y en adelante, viajan a estudiar a París un grupo de jóvenes de la ley chilena, entre quienes destacan Vicente Pérez Rosario. O sea, había una cierta aspiración, como vivía en Chile todo el mundo quería estudiar en Estados Unidos, Harvard, no sé qué, había una aspiración de ir a Francia. Porque ahí estaban los pensadores de la Ilustración, porque ahí estaba un nuevo pensamiento que en el fondo estaba impregnando a esta generación mucho más rebelde y a la generación pipiola, básicamente a la generación